Bien, damos gracias a Dios una vez más por la oportunidad que nos brinda el Señor para estar nuevamente reunidos en este lugar con el fin de alabar su santo nombre estudiando su palabra. Vamos a ver la continuación del tema que venimos tratando en el libro de Apocalipsis y es precisamente el capítulo 3. Capítulo 3. Capítulo 3 del libro de Apocalipsis, ¿no? Vamos a ver entonces de qué se trata. Capítulo 3. Nos tocaba ahora el capítulo 3, ¿no? Ya. Entonces ahí está sobre la iglesia de Cristo en Sardis. Ya. Vamos a leer nuestro texto, está en Apocalipsis capítulo 3. Versos desde el 1 hasta el 6 sería. Del 1 al 6. Entonces ya tiene, a ver, desde el fin comienza a leer esa parte, ¿no? Del fin. Comienza a leer. Del 3 del 1 al 6. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 grandes espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si lo velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis, que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ya, gracias. Ya hemos leído entonces la parte del capítulo 3, versos 1 al 6. Voy a leer otra vez, ¿no? Dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene las 7 estrellas, los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bien, al leer estos pasajes de las Escrituras en el capítulo 3, el mensaje a la iglesia en Sardis, iglesia de Cristo, nos damos cuenta que inicia asimismo con un saludo, ¿sí?
Un saludo al ángel de la iglesia, o sea, al servidor de Cristo de la iglesia, o al mensajero, o puede ser al anciano, puede ser al anciano de la iglesia. Eso es lo que nos está diciendo. Pero dice ahí, el que tiene los 7 espíritus dice esto, y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Es decir, Cristo, ¿no? Habla Él, ¿sí? Tiene la plenitud del Espíritu, y Él control de los mensajeros de Dios en la iglesia. Ya hemos visto otras veces que mensajero se refiere, o sea, la palabra ángel se refiere a mensajeros, refiriéndose a algunos miembros de la iglesia de Cristo. A tal persona, la iglesia local hace bien escuchar, ¿sí? Ahora bien, dentro de todo esto, el versos 1, ya mirando la primera expectativa de lo que dice el Dios del cielo, Jesucristo, y luego dice la parte B: yo conozco tus obras, ¿no? Porque ahí mismo dice el versos 1, que tienes los 7 espíritus y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Es decir, no hubo en la iglesia o en esta iglesia nada que encomiar, o sea, nada que... La palabra encomiar quiere decir alabar. Nada que alabar en cuanto a los muchos, ¿no? A los muchos miembros de la iglesia. Miremos brevemente lo que decía en el versos 4 del capítulo 3. Del capítulo 3, 4, sí se puede leer el capítulo 3, 4. Miremos lo que dice el versos 3, 4. Pero ahí ya leímos, ¿no es cierto? Dice: pero tienes unas pocas personas en Sardes que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Bueno, unas pocas personas que no habían, es decir, se puede entender, según el texto, es que aunque la iglesia está mal, o sea, está mal, hay unos miembros que no están mal, ¿sí? O sea, que se aferran a Cristo. O sea, si el mensaje se dirige a la iglesia, hay aquí en este caso encuentra a Cristo pocas personas, porque dice el versos 4, pero tienes unas pocas personas en Sardes que no han manchado sus vestiduras. Es decir, pocos cristianos que ellos no se han rendido ante lo mundano, sino que han defendido y permanecen intactos, manteniendo sus vestiduras blancas delante de Cristo. Es decir, no han manchado sus vidas, ¿ya? Aunque el resto de la iglesia ha manchado sus vidas en la mundanalidad o en la carnalidad, ¿sí? Miren que dentro de la iglesia de Cristo, brevemente podemos darnos cuenta, según el versos 4, que en definitiva, aunque no hay mucha alabanza, no hay alabanza, mejor dicho, aquí en este mensaje, sin embargo, hay pocas personas que no habían manchado sus vestiduras o sus vidas, rindiéndose al mundo, ¿sí? Se puede entender claramente, es decir, no porque la iglesia está mal, toditos están mal. Eso también hay que entender. Bueno, luego vamos a ver esa parte. Su reputación, lo que el hombre ve, o sea, lo que el hombre puede ver, superficialmente era buena, pero su carácter, lo que Dios ve, definitivamente era malo. ¿Sí? En la iglesia, era malo. Entonces, no hay mención de persecución en Sardes, porque no se menciona aquí.
de que por esa razón estaban mal o en fin. Pero no hay persecución, no se menciona persecución. La iglesia en Sardis gozaba de paz. Claro, había paz, pero tal vez una paz que apuntaba, aquí nos dice la misma hojita en la que tenemos, que apuntaba a una paz de tranquilidad de un cementerio. ¿Sí? Por ejemplo, muchas, ahí me recuerdo brevemente lo que se dice y muchos cuando envían el mensaje de, ¿cómo se llama? De cuando muere alguien y le envían un mensaje. Pésame. El mensaje de pésame. Sentido pésame. El sentido pésame. Dice paz y dice paz en su tumba después, ¿no? Diciéndole al muerto. Por consiguiente, en cierto sentido, paz en su tumba, que esté bien en paz en su tumba. Pero la paz no significa la que está refiriéndose aquí, no significa que era la paz del alma. Por eso dice paz en su tumba. O sea, de la tranquilidad, del silencio, de lo que ya dejó de hacer las cosas que hacía. No se mueve, está quieto, está muerto, no se levanta, ¿no? Pero la paz que aquí en Sardis gozaba la iglesia era una paz que se identificaba como la del cementerio. No por eso estaban bien. Porque usted va, muchas veces ha ido a un cementerio, ¿no es cierto? Ahora no hace mucho, en el mes de noviembre. Seguramente muchos fueron al cementerio, más yo no me fui. Podía haberme ido, no me fui. Y pues, ¿qué hay? Usted puede ver ahí, es una tranquilidad, una paz en los sepulcros, que nadie se levanta, nadie le dice nada. ¿O acaso ellos hablan? No hablan nada. Entonces, lo que quiere decir aquí el texto es que la paz que gozaba la iglesia se compara a la de un cementerio. ¿Por qué Cristo le compara así a la iglesia? Porque era una iglesia que no hacía nada. ¿Sí? Identifíquese claramente que era una iglesia que estaba gozando de una paz semejante a la paz del cementerio y no hacía nada, como la paz de los muertos en el cementerio. No paz del alma, eso es otra cosa. Sino la paz del cementerio, estaba muerta. Tenía organización, pero sin vida. Una iglesia puede tener organización, pero no tiene vida. ¿Sí? Como la que tiene también el cementerio. Pues. Está organizado, limpiecito. Le pintaron las paredes. ¿Ya? Las tumbas. Pero hay una paz, hay un silencio. Esa paz se hace mención en la iglesia en Sardis. No hacía nada. No hacía nada para estar despierta, para no asemejarse a estar muerta. Sin embargo, aparte de todo esto, no eran todos. Pero la iglesia estaba vinculada. Porque unas cuantas personas, según el verso 4, no habían manchado sus vestiduras. Y andaban, ahí dice el texto, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Cristo las reconocía a estas personas. Pero había el resto de la iglesia que estaba gozando de la paz, del silencio, que se semejaba a la paz del cementerio, y por eso dice que estaba muerta. O sea, no hacía nada. Ya. Ahora, tener fama entre los hombres de ser buena, ser una iglesia muy viva, es vanidad. Sí es vanidad, claro. Porque lo que necesitamos es la alabanza de Dios, no de los hombres. Es como que alguien
me decía, pero ustedes ya van a estar construyendo ahí en Loma Alta la iglesia. Ya. Se miraba que estábamos construyendo, ¿no? Pero la construcción es una cosa. Pero la vida de la iglesia, de los seres, de las personas, de las que identifican y que componen la iglesia, es otra. Porque ustedes saben y todos conocemos que las cuatro paredes no se identifica la iglesia, sino las personas. Y nosotros somos los que componemos la iglesia. Mas la construcción es un local donde se hace para que podamos reunirnos. No necesariamente es tan importante la construcción. Eso quiero decirles brevemente. Sin embargo, nosotros optamos por construir aquí, pero no es lo más importante. No es un requisito de fe. O sea, no es algo esencial, ¿no? Eso tiene que entenderse. No es que haciendo la iglesia los cristianos se identifican que predican la palabra de Dios, no. No es así, no nos equivoquemos. Son las personas, son los cristianos los que se dedican a predicar el Evangelio. Son los cristianos con sus vidas dignas, con sus vidas, digamos, que identifican su verdadero vestido de blanco, que predican el Evangelio, sus vidas. ¿Ya? El local, pues, está en segunda orden, en segunda parte. ¿Ya? Porque la iglesia aquí en Loma Alta, nació cuando no había local, ¿no? ¿Y acaso que era necesario primeramente hacer la construcción para que haya la iglesia? No, no fue así. La iglesia primero era importante, o sea, por la iglesia, las personas, los cristianos. Es decir, ellos era lo más importante en este caso. ¿Ya? No la casa. De manera que la iglesia se reunía en las casas. En el principio era así. No, si alguien va a decir, no, pero lo más importante es el local de reunión. No. Entonces como no es importante, entonces no construyamos. Tampoco no quiere decir, yo no estoy diciendo eso. No dice eso tampoco, ¿no? Ahora bien, lo que estamos diciendo es que las vidas de los cristianos, legítimamente, son las vidas de ellos viviendo una vida conforme a la voluntad de Dios, que también hacen la voluntad de Dios, predican el Evangelio. Y de no hacerlo, pues también está muerta la iglesia. Se identifica una iglesia, pero muerta. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo aquí. ¿Ya? La iglesia puede tener paz, pero la paz semejante a la del cementerio. Está muerta. Y estaba muerta la iglesia en Sardis. Tenía organización sin vida, pero estaba sin vida, como la que tiene el cementerio. Tener fama entre los hombres de ser una iglesia muy viva es vanidad. Porque los hombres sí son los que nos condenan muchas veces, estamos de acuerdo, sí, yo también estoy de acuerdo en eso. Pero no son los que nos aprueban definitivamente. ¿Sí? Porque la aprobación es de Dios. Ahora, consideremos el texto en 1 Timoteo 5, 6, que es la hojita que ustedes tienen ahí. 1 Timoteo 5, 6. Vamos a ver. ¿Qué dice ahí en 1 Timoteo 5, 6? De acuerdo al versos 1 que estamos viendo. A ver, lee, Gloria. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Pero ahí dice, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Comparando a la iglesia en Sardis de que estaba muerta.
Ya. Se presenta en el verso 6 de 1 Timoteo 5:6 un contraste entre la vida del verso 5 y la de este que encontramos aquí en el verso 6. La de hecho es viuda. La de aquí, por ejemplo, en el texto que miramos aquí en 1 Timoteo 5:6, que depende de todo de Dios. Esta es proverbial. O sea, aparentemente también se puede ver viuda alegre que sirve al Dios de lujo. Y por eso está muerta. Por eso dice la que se entrega a los placeres. O sea, una viuda que se entrega a los placeres está muerta. ¿Sí? Entonces hay razón para que el apóstol Pablo diga, ¿cuál era el que dijo a Timoteo, no es cierto? Le dijo, pero tienes que aceptar viuda no muy joven. Menos de 60. ¿Sí? Porque la que se entrega a los placeres y se dedica a eso, pues definitivamente no sirve a Dios, ¿no? Pero ahí mismo ustedes han de ver, dice la que se entrega a los placeres, verso 6 de 1 Timoteo 5. La palabra griega que quiere para decir se entrega a los placeres es una sola palabra. Y quiere decir vivir en la autogratificación. O sea, quiere decir esto, vida voluptuosa o de lujo. De lujo, ¿ya? No se hace referencia a vida en placeres ilícitos o criminales, sino vida de placeres, de lujos, de vanidades. No quiere decir aquí de placeres de otra clase, o sea, de ilícitos, como por ejemplo de que es una criminal o que en definitiva o cualquier otra cosa. Ya. Se hace referencia a una vida de placeres de lujo. Una viuda que se preocupa solamente por eso, ¿no? Ya. Más bien, aquí, entonces, si no se refiere a placeres ilícitos o criminales, sino a una vida mimada, diríamos, o regalada, en otras palabras, en la comida, la bebida y la ociosidad. O sea, es una viuda entregada a los placeres, está muerta, pues definitivamente es ociosa, en otras palabras. Así dice el texto, ociosa. Esta palabra griega aparece en el Nuevo Testamento solamente aquí en Santiago 5:5, que también podemos leer Santiago 5:5. Vamos a leer el texto, Santiago 5:5, para entender lo que nos dice el capítulo de Apocalipsis 3:1. Ya. Santiago 5:5. A ver, alguien que pueda ayudarme con la lectura. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Ya, gracias, hermano. Dice, habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Es decir, como ya dijimos antes, entregad a los placeres mundanos, de lujos. De eso se trata. La viuda que estaba entregada a los placeres está muerta. ¿Ya? La iglesia en Sardis también estaba entregada definitivamente a los placeres mundanos. ¿Sí? Aunque algunos no habían manchado sus vestiduras, había muchos cristianos, eran pocos los que habían quedado, pero muchos cristianos se habían entregado sus vidas a los placeres mundanos. ¿Ya? De eso se trata. En el Antiguo Testamento aparece en Ezequiel
16:49, la abundancia de ociosidad también dice. O sea que quiere decir lo mismo a lo que dice 1 Timoteo 5:6. La que se entrega a los placeres viviendo está muerta. O sea, se describe claramente que es una viuda mimada que se entrega a los placeres, claro, mundanos, por cierto. Había abundancia de ociosidad, vivía una vida, ¿qué podemos decir? A los placeres mundanos, dedicada a los placeres mundanos, no era otra cosa más, ¿ya? Y en ese sentido es una mala fama para esta viuda, ¿ya? Ella no siente necesidad mirar necesidad de otros, sino que mira solamente sus propios deleites, y por eso definitivamente el texto nos dice que esta viuda entregada a los placeres está muerta. No eran placeres ilícitos, no había cometido actos ilícitos como de criminalidad, no había cometido otras cosas, pero sin embargo, dentro de todas estas cosas, se califica a la viuda entregada a los placeres que estaba viviendo una vida de lujos, de deleites mundanos, y pues por consiguiente, en ese sentido, se identifica a una viuda que está viviendo en esa forma, está muerta, espiritualmente hablando, aunque está viva físicamente, pero está muerta espiritualmente. Ya. Entonces, hay muchos textos que leer. Si nosotros podemos leer, yo les entregué la hojita para que ustedes puedan leer en casa. Pero de eso se trata. Y volvemos a nuestro texto en Apocalipsis 3:1. Entonces, cuando a la iglesia de Cristo se le dice aquí, el Señor le dice que prácticamente yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto, estaba en esa condición la iglesia. En la condición de que aunque vivía físicamente sus miembros, pero estaba muerto, ¿no? Espiritualmente. Porque había gozado y estaba gozando de una paz, claro, del silencio, de la tranquilidad, pero semejante a la del cementerio, pero que en definitiva no hacía nada lo que hacía al principio, ¿sí? Entonces gozaba de una paz en ese sentido, pero que no era la paz del corazón, pues, sino que gozaba de una paz externa que le identificaba que no estaba haciendo nada para Cristo, en ese sentido. Ahora bien, a la vista del público, como les decía, era una iglesia viva, pero no la consideraba así Cristo. Esta carta permitía que los miembros de la iglesia, ¿sí?, en definitiva, que los miembros de la iglesia al mismo tiempo se identifiquen quiénes y en qué condición estaban. Vamos al versos 3:2. En el versos 2 se señala diciendo y hablando de un consejo y una exhortación y admonición. Es decir, sé vigilante, dice el texto, versos 2. Y afirma las otras cosas que están para morir, porque ya habían otras cosas que estaban para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Sé vigilante para no morir. O sea, porque estaban ya estas cosas que tenía definitivamente estaban por morir. Comparemos Efesios capítulo 5, versos 14. 5:14. Efesios 5:14. Vamos a leer el texto. ¿Qué dice ahí? El apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los Efesios, escribe diciéndoles de esta manera a la iglesia,
de Éfeso. Y les dice con estas palabras, a ver, alguien me puede ir con la lectura, por favor. 5:14 dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Ya, gracias, hermano. Ya, es decir, el pedido de Pablo, inspirado por Dios, y el pedido de Cristo, en el libro de Apocalipsis 3, es que la iglesia de Sardis definitivamente se levante de donde estaba. Se arrepienta, no solamente tome conciencia, sino que se arrepienta, ¿ya? Porque estaba, como dijimos antes, como ya vimos, estaba muerta, y habían otras cosas que estaban para morir, ¿ya? El mensaje que se dirige aquí no es solamente para unos cuantos en la iglesia, es para toda la iglesia. No se dice solamente para la iglesia de Sardis, sino es para todas las iglesias de Cristo de todos los lugares, ¿ya? Entonces aquí dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo, ¿ya? Es decir, se le dio este mensaje a la iglesia en Éfeso, un mandato de levantarse y separarse también de la parte mundana, ¿sí? Porque más antes, en el verso 11, dice, no participéis de las obras infructuosas en las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Capítulo 5, 11 de Efesios. Es decir, la iglesia de Cristo en Sardis necesitaba entonces levantarse, aunque se encontraba la iglesia de Cristo se encontraba en el mundo, su luz se apagaba más y más cada día, cada vez más, ¿ya? El Cristo paciente prescribe la acción pronta, o sea, el Cristo que es paciente y que muchas veces mucha gente puede decir, no, pero es Cristo de paz, de amor, ahora en la Navidad al menos es Dios de amor. No desconocemos eso, tampoco estamos en contra de eso. Pero recuerde que si Cristo es Dios de paz y de amor y de misericordia, también es Dios fuego consumidor. ¿Sí? Porque así lo describen las Escrituras. Y hacía un llamado pronto a la iglesia en Sardis, como lo está diciendo el apóstol Pablo también a la iglesia en Éfeso. Un llamado pronto a que se levante, a que tome acción pronta, ¿sí? Ese llamado a todas las iglesias, no es a la iglesia de Cristo en Lomalta únicamente, no es a la iglesia de allá a la iglesia que se escribió de Sardis, ¿no? Sino a todas las iglesias de Cristo, cuanto antes, ¿ya? Y ahí decía, de las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios, porque no he hallado obras perfectas delante de Dios. Y comparemos lo que dice Gálatas 5:7. Gálatas 5:7. ¿Alguien me puede ir con la lectura? Vosotros corríais bien. ¿Quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? Ya, gracias, hermano. Entonces ahí dice el 5:7 de Gálatas. Sí. 5:7 de Gálatas. Ah, sí, claro, de Gálatas. Ya, el 5:7 de Gálatas. Entonces dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? El apóstol Pablo, cuando escribió esta carta a los Gálatas, también les dijo en ese sentido, vosotros estabais bien, dirigiéndose bien, pero yo les pregunto a ustedes, ¿y quién fue quien les estorbó para que dejaran de obedecer a la verdad? ¿Quién fue el que les estorbó? Les hace una pregunta. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Ya? Es lo mismo que nos dice a nosotros en el día de hoy el Señor, cuando leímos Apocalipsis capítulo 3, versos 1 y 2. ¿Ya? Al comparar, a la vista del público era una iglesia viva, ¿sí?
Pero Dios no la consideraba así. Esta carta permitía que los miembros de esta iglesia se vieran como Dios les veía, porque de eso se trata. Es decir, esta carta a Sardis, a la iglesia en Sardis, es decir, nos permite a nosotros, a cada uno, que nos miremos a nosotros, nos viéramos a nosotros mismos como Dios nos ve. ¿Sí? Eran buenos para comenzar, pero malos para acabar. Muchas veces, al estudiar las Escrituras o al dar un tema, condenamos ciertas acciones de los antiguos, de algún pasaje bíblico, pero no miramos la condición de la iglesia, o no miramos nuestra condición espiritual. Eso hace que yo solo mire la condición de otro, pero no mire la condición mía. Miremos que el mensaje está dirigido a mí. O sea, cuando estudiamos la palabra de Dios, tenemos que ver que el mensaje de Dios está dirigido a mí. O sea, no debo tener la intención de que solamente es para esta persona o para otra persona, sino que Dios dirige el mensaje a cada uno en particular. De eso se trata. ¿Sí? Por ejemplo, la iglesia, hace un momento el hermano Sergio estaba refiriéndose a algo. Dice la iglesia aquí en Loma Alta al principio. Y así era, pues. No teníamos donde reunirnos. O sea, no había un local exclusivamente. Pero nos íbamos a reunir a las casas. La iglesia se reunía en las casas de cada uno de los hermanos, sábados y domingos. Ya, pero ¿cómo íbamos? ¿Con qué ahínco? ¿Con qué fervor? ¿Con qué ánimo? ¿Con qué gozo? ¿Con qué alegría? ¿Sí? Aunque sea cargados nuestros hijos, nos íbamos. ¿Sí? Esa era una buena expectativa. Y mucha gente que nos veía que bajábamos y por ahí nos decían que pronto se van a cansar. Que no teníamos que hacer en la casa. O que no teníamos que hacer. ¿Sí? El mundo, cualquier cosa dice de la iglesia, como siempre lo ha dicho. ¿Ya? Pero para ellos, lo que hacen es si no les gusta que les digan nada. ¿No? Pero el mundo, sobre la iglesia, cualquier cosa dice. ¿Ya? Y así era, no nació porque sí la iglesia así nada más, pero así era la iglesia aquí. ¿Quién se quejaba? De que no, yo ya no quiero que vengan, que no sé cuánto, nadie, ¿no es cierto? Todos estaban dispuestos a escuchar la palabra de Dios y yo me acuerdo que nos amanecíamos, ahí no nos daba sueño. Nos amanecíamos, al menos cuando venían de Huambuno, que sí nos ayudaron bastante, y hay que reconocer también que sí nos ayudaron bastante. Ellos venían cada semana, ¿sí? Nos amanecíamos, ya eran las 5 de la mañana, ya estaba rayando el día. Ya, no nos daba sueño. Estábamos dispuestos a amanecernos y a celebrar el siguiente día el culto con todo ahínco, con todo fervor. Eso quiere Cristo. Eso demanda Hablábamos del Evangelio también, ¿no? No digo que lo hicimos de lo mejor, pero todo esto para abajo llenamos del Evangelio, o sea, predicamos el Evangelio. ¿Ya? No digo que lo hacemos lo mejor, ¿no? Bueno, en parte creyeron, algunos creyeron, y seguramente son los que están aquí, o los que no están todavía aquí, o los que ya se fueron, pero otros no creyeron, porque así es. Sembrador sale a sembrar la semilla, parte cae en buena tierra, parte cae en el borde del camino, vienen las aves, se la comen, se pierde la semilla. Otros entre espinos, vienen los placeres, bueno,
crecen los pinos, dice el texto, y las ahogan los placeres, las preocupaciones, ahogan a la palabra. Y así es. El hombre está más preocupado en las cosas materiales que en las cosas de Dios. Se preocupa más por su vestido, por su negocio, por su trabajo, por cualquier otra cosa. Pero no está preocupado por las cosas de Dios. Entonces, brevemente podemos darnos cuenta cómo era la iglesia al principio y cómo es la iglesia ahora. ¿Sí? Eso nos dice el texto. Que meditemos en eso, que pensemos en eso. ¿Ya? Por eso dice, esta carta permitía que los miembros, tanto de la iglesia en Sardis y las iglesias de Cristo en el día de hoy, se vieran como Dios les veía, o sea, nos ve. Eran buenos para comenzar, pero malos para acabar. Ahora, ¿qué dice el versos 3 de Apocalipsis 3, del 3? Acuérdate, dice, pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Es decir, pone la expectativa, es una advertencia, ¿no? O sea, ¿qué más podemos decir? Una exhortación, ¿no? A la iglesia en Sardis y a todas las iglesias de Cristo. Porque, como les digo, no debemos pensar que el mensaje a las 7 iglesias, no debemos pensar que es exclusivamente para esas iglesias, es para nosotros, en el día de hoy. ¿Ya? Entonces, ahí tiene el versos 3 mismo, tiene advertencia y amenaza también. Y la amenaza no es como un padre de familia o una madre de familia que le dice al hijo, verás, te voy a castigar. Y ya mismito te castigo. Y ya mismito te doy duro, no. No, y nunca le da nada. Entonces, Dios nos pone a la expectativa, dice, acuérdate pues de lo que has recibido. ¿Qué has recibido? La salvación, la palabra de Dios, la gracia de Dios, el perdón de Dios, la misericordia de Dios, la bondad de Dios, ¿no? Y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré pronto. Si no estás despierto, si no estás a la expectativa, si no haces la voluntad de Dios, te aseguro que yo vendré pronto, dice, y voy a venir el rato que menos pienses, como ladrón en la noche. Como ladrón, dice ahí. Y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Recordar su conversión, porque eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios aquí. Recordar nuestra conversión en el principio, guardar la verdad que habíamos oído y cambiar de mente y de pensar. ¿Sí? Porque de eso se trata el arrepentimiento. Y el mismo versos 3, ahí, versos 3, dice, pero si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. La advertencia y al mismo tiempo la amenaza. Velar es siempre estar ocupado, preocupado y activo en las cosas del Señor, porque de eso se trata, velar, despierto, activo en las cosas del Señor. De otra manera, el Señor vendrá como ladrón. Es una figura que se usa aquí, usada repetidas veces, no únicamente aquí, muchas veces en el Nuevo Testamento, para decirnos algo. Por ejemplo, podemos leer Mateo 24, 43 al 44. 24 del libro de Mateo, 24, 43.
velar. Es decir, la forma de velar aquí es siempre estar ocupado y activo en las cosas del Señor. Ocupado y activo en las cosas del Señor. ¿Ya? Entonces eso es. Ahora vamos a ver. Mateo 24, 43, 44. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiera qué hora el ladrón habrá de venir, velaría y no lo dejaría entrar en su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Ya, gracias, hermano. Entonces ahí nos dice claramente el 43, ¿no es cierto? El 24, 43 y 44. Sí. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. O sea, siempre la palabra velar se refiere más bien a estar ocupado y activo en las cosas del Señor. Velar, ocupado. También puede definirse como estar despierto, activo, lo mismo. Activo en las cosas del Señor, ocupado en las cosas del Señor, velando en todo tiempo. ¿Ya? Ocupado en las cosas del Señor en todo momento. Porque dice el versos 43, 42 y 43. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiere a qué hora el ladrón habría de venir, velaría. O sea, estaría preparado y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros, o sea, ahora sí nos dice a todos, nosotros, están preparados. Porque la palabra velar también dice estar preparados. Estar ocupados en las cosas del Señor, estar preparados, preparándose siempre, estar ocupados en las cosas del Señor. Es amplio el vocabulario castellano para entender esta palabra, para decirnos y para que podamos entender. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la hora que no penséis. ¿Sí? Eso. Y primera Tesalonicenses 5:2. También nos dice lo mismo. A ver, alguien que no leyó todavía. Primera Tesalonicenses 5:2. 5:2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Ya, gracias, hermano. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Ahí está. Es decir, siempre los cristianos debemos estar preparados entonces. Listos, preparados, activos en las cosas del Señor. De eso se trata. ¿Ya? Haciendo siempre la voluntad de Dios. Ya. Es algo que no está anunciado, o sea, digamos que está anunciado, pero que no está definido el día, el momento de la visita del Señor, porque hay que recordar que en muchos pasajes bíblicos la visita del Señor se dará en estado de reprensión a la iglesia. No únicamente define el día del juicio final, sino el estado de reprensión vendrá para reprender a la iglesia. ¿Ya? Pero de eso se trata. Entonces, entendamos bien esta palabra. ¿Ya? La palabra velar significa estar ocupado, alerta en las cosas del Señor, estar preparado, estar listo. Y no solamente este pasaje, hay otros pasajes que también lo hacen mención, como un soldado, preparado, listo, adiestrado. ¿Ya?
ocupado en las cosas del Señor, activo en las cosas del Señor. Ya. El versos 3. Y ya yéndonos un poquito más adelante, el versos 4. ¿Ya? Cuando nos decía, para unas pocas personas, un remanente, la alabanza. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Los muchos de las congregaciones habían manchado sus vidas en la mundanalidad y como iglesia mundana ocupaba de la persecución. Escapaba de la persecución. La Biblia habla de muchos remanentes, habla de muchos remanentes. Pero aquí recuerden ustedes que se hace también referencia a que se salvaron en el día del diluvio. Se salvaron de tantos que habían, de tanta gente que había. Y se salvaron solamente 8. ¿Ya? Y en el día en el que visitaba el pueblo de Israel a Jericó, solamente se escaparon ¿cuántos? ¿Sí? ¿Cuántos se escaparon? De los espías. 2 de los 12 que entraban en la tierra prometida. ¿Ya? ¿Y pero qué pasó entonces con el resto? Pero nosotros nos damos cuenta que eso se repite día a día. Se repite. Cada tiempo se repite esta situación, ¿no? Entonces, en el sentido claro, la palabra de Dios, en el caso de la iglesia en Sardis, se dirige a toda la iglesia. Pero a toda la iglesia que necesitaba, digamos, hacer un cambio definitivamente. Que necesitaba hacer un arrepentimiento, un giro total. ¿Ya? Pero sin embargo, dentro de ello habían algunos que no habían manchado sus vestiduras, como dice el texto bíblico. No habían ido tras la mundanalidad. ¿Sí? Pero eso ocurre, ¿no? Eso puede ser en la parte, ¿no? La parte concreta para identificar que de los tantos que habían en las congregaciones, no solamente de tiempos antiguos, sino también ahora, unos no habían manchado sus vestiduras y estaban con Cristo, marchando juntamente con Cristo. Ya, porque así también lo dice aquí el texto. Pero se requiere definitivamente que toda la iglesia tome conciencia de lo que está pasando y no se haga de oídos sordos o de ojo gordo. ¿Sí? Recuerden que el pasaje del mensaje a la iglesia en Sardis siempre termina con las palabras. ¿Cuáles eran las palabras? El que ha oído, oiga lo que dice el Señor. ¿Sí? En el capítulo 3. ¿Sí? 6. A ver. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Está claro. ¿Quiénes tienen oído? Todos tienen oído, tenemos oído, perdón. Todos tenemos oídos. O sea, se dirige a todos. No se dirige a unos, en especial a unos tantos nomás, sino toda la iglesia, toda la congregación, en definitiva. Para entender que el mensaje se dirige a todas las iglesias locales de todos los tiempos. No solamente de esos tiempos.
Y en el versos 4, en la parte B, o sea, en nuestra hojita, promesas e instrucciones, que andarán con vestiduras blancas, los que no habían ido tras la mundanalidad, son dignas, dice. No tomaron parte en el culto pagano y en la carnalidad. No ensuciaron sus vestiduras, su vida, porque vestiduras aquí dice, habla de su vida. Ahora andarán en la comunión eterna de Dios en justicia, vestiduras blancas. Mire lo que dice en Apocalipsis 19:8. A ver, alguien que no leyó, por favor. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, pues el lino fino significa las acciones justas de los santos. Ya, gracias, hermano. ¿Qué significa aquí el lino fino? El significado ha sido acciones justas de los santos, la vida justa de los santos. De eso se trata. Vestiduras blancas se refiere a la vida de los cristianos en acción justa, obedeciendo al Evangelio. Eso, de eso se trata. Esta es la primera de 3 promesas dadas aquí. Ya. Y el verso es, ya bueno, en el verso eso es lo que nos encontramos ya en el verso 4. Ya. De las pocas personas. Pero que estas personas no se pierdan, sino que también, ¿cómo digo? Sigan a Cristo. Sigan permanentemente a Cristo. Ya. Y ya en el verso 5, que todavía tenemos tiempo, verso 5. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Ya? Ahí está, delante de mi Padre y delante de los ángeles. Las vestiduras blancas, la pureza y la santidad y la perfección, se prometen solamente al vencedor. Recordemos esto. ¿A quiénes promete el Señor? La pregunta. ¿A quiénes promete el Señor vestiduras blancas, que significa la pureza y la santidad y la perfección? Se prometen solamente al vencedor. Es decir, todos los que vencieren, ¿ya? Vencieren contra el enemigo, contra el pecado, ellos se les ha prometido vestirlos de vestiduras blancas, que es la pureza, la santidad y perfección en Cristo Jesús. Y hay otra, y esta promesa, y no borraré del libro de la vida. Esta es la segunda de las 3 promesas. Veamos el 13:8 de Apocalipsis, capítulo 13, verso 8. ¿Qué dice ahí? Capítulo 13, verso 8. ¿Alguno que no leyó, por favor? La adoraron todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos desde el principio del mundo en el libro de la vida, del Cordero que fue inmolado. Ya, gracias, hermano. Entonces, ¿quiénes adoraron? Según aquí, ¿quiénes adoraron? A la bestia. Dice que adoraron todos aquellos que no se encontraron inscritos en el libro de la vida. Y también dice del Cordero y también dice aquí que todos los que no estaban inscritos en el libro de la vida. Y también dice, ¿qué más decía? Ya, todos los que no estaban inscritos en el libro de la vida. Ya. Ellos fueron los que adoraron a la bestia. Para entender definitivamente que tendrán el agradecimiento de Dios y alcanzarán las promesas de Dios, definitivamente todos los que vencieren. Todos los vencedores. Eso sí está claro. O sea, se promete vestiduras blancas, o sea, la pureza y la santidad y la perfección. Pero ¿a quién se promete? Solamente al vencedor. Todos los cristianos debemos entender esta parte que es importante. ¿Ya? Ahí hay otros textos más que también definen lo mismo. Y luego dice, y confesaré su nombre delante de los ángeles. Esta es la tercera de las promesas.
de las 3 promesas. Véase, vamos a ver el Mateo 10, en Mateo 10, 32 y 33. Mateo 10, 32 y 33. Si alguien ya encontró, puede darle lectura. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ya, gracias, hermano. Está claro. Dice, confesaré delante de los ángeles. Ahí decía, ¿no es cierto?, en el libro de Apocalipsis. Como decía, recordemos. Apocalipsis 3:5. Como decía ahí. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Gracias, hermano. Ahí está. Al que venciere. Estos pasajes son de mucha importancia para todos los cristianos, hombres y mujeres cristianos en las iglesias locales, ¿no? A veces tiene el cristiano una cierta idea de que yo, como ya voy al culto, ya voy a estudiar la palabra de Dios, así aunque ya de lo demás no esté bien, pero ya estoy con Cristo, ¿ya? Pero recuerde la obediencia a Cristo. La obediencia a Cristo no es solamente venir al estudio y venir al culto. ¿No? Dice que vestirá con vestiduras blancas al que vencedor, en todos los ámbitos, en todo sentido. ¿Sí? Al que hiciera la voluntad de Dios en su totalidad. ¿Ya? De eso se trata. No hay otra cosa que pensar en ese asunto, porque eso es lo que dice el texto. Lucas 12, 8 al 9 también dice lo mismo. ¿Ya? Lucas 12, 8 al 9. Veamos rápido Os el digo que texto. todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Ahí está. Importante. 3 promesas que hemos visto aquí en este texto. ¿Ya? Y finalmente dice el verso 6. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Quién tiene oído? Todos. ¿O acaso alguien va a decir en el día final o el día del juicio final? No, pues Señor, es que yo no te escuché. Yo no sabía. ¿Cuáles excusas valdrán delante de Dios? No hay ni una. ¿No? Él es el juez justo. ¿Sí? Al Dios del cielo que no se le puede engañar. No valen los justificativos de ninguna clase. ¿No? Entonces, el mensaje que se dirige de parte de Cristo por medio de Juan a la iglesia en Sardis es un mensaje completo para todas las iglesias locales. ¿Ya? ¿Qué se pide ahí? A vivir vidas dignas, a vivir vidas, ¿qué más podemos decir aquí? Aceptas delante de Cristo, conforme a la voluntad de Dios. No podemos vivir con un pie en la mundanalidad y otro pie en la iglesia. No es así. Los cristianos o las cristianas que quieren vivir así deben entender que no se puede vivir a medias, o sea, obedecer a Cristo a medias. No puede, dice, amar a los dioses. Claro. No se puede servir a dos señores, ¿no? Si bien a Cristo, pues a Cristo, ¿no? El caso está claro en el caso mismo de Balac.
Él quería servirse de los bienes materiales del rey que le daba y al mismo tiempo servirle a Dios. No quería desperdiciar ni uno, pero al mismo tiempo quería estar con Dios, de parte de Dios. No podía servirse de las dos cosas. Y por eso fue reprendido. Entonces ahí está, no está difícil de entender. En el servicio a Dios es completo. Y dice también perfecto. ¿Ya? Con lo entendido de una perfección, claro, relativa. ¿Ya? El cristiano tiene que identificarse en todo momento, en todo tiempo, como cristiano. Como decíamos el otro día, en su comunidad, delante de la sociedad, pero como un buen cristiano, porque también puede identificarse como un cristiano que da pesares. Un medio cristiano. ¿Sí? Y ahí está, pues, cómo es que es cristiano y que hace tales o cuales cosas. Ya. Hasta ahí sí tenemos quien nos juzgue, los del mundo, pero no tenemos aprobación de ellos. En cierto sentido puede haber, pero la aprobación es de Cristo. Si alguien dice, no, pero ese es el mejor cristiano que puede haber, pues la alabanza sea de Dios, no de los hombres. Porque lo que los hombres puedan decir no es lo que Dios dice. Así es. Hermanos, hasta ahí es el tema que puedo compartir con cada uno de ustedes. Espero que lo hayan podido entender. Y gracias.